Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Aprecio sus comentarios. Ahora les leo en el WhatsApp del estudio 8180002300 y también en el chat de nuestras redes sociales. Gracias por vernos a través de las distintas plataformas de video. Voy a presentarles, me da mucho gusto recibir en este programa en La Guillotina y más aquí en Dominio Medios a Lila Abed, quien es consultora y analista internacional con una amplia y larga trayectoria académica y, por supuesto, laboral, quien ha pasado por instituciones políticas como la Procuraduría General de la República y todo esto con acentuación justamente en temas de relaciones internacionales. Lila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mario, un saludo a ti y a todo tu público. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida y gracias por atendernos y por aceptar nuestra invitación. ¿Qué te parece si empezamos con un esquema de lo general a lo particular? Dame tu opinión, Lila, en este momento que tú y yo estamos platicando, ¿cómo calificas la relación que vive México con Estados Unidos? Pues, Mario, yo creo que la relación se ha definido de una manera unilateral. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador quedó muy claro que la política exterior de la 4T iba a ser muy pegada a los principios de la política exterior que están plasmados en el artículo 89 de la Constitución mexicana. Iba a ser una estricta interpretación de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, y esta, pues obviamente, ha marcado la idea de Andrés Manuel López Obrador que la mejor política exterior es la interior. Han habido muchas contradicciones dentro de esta política exterior que, a mi parecer, no hay una real política exterior para México en este gobierno. Dado este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump le ha impuesto una política exterior a México por medio de medidas de mano dura y exigencias y amenazas. Esto lo hemos visto en los hechos. Podemos nosotros recordar, por ejemplo, el año pasado que lanzó una amenaza el presidente Trump de imponer un arancel al 5% a todas las importaciones mexicanas. Este podría aumentar a un 25% si México no reaccionaba en la frontera para frenar el flujo migratorio de las caravanas que venían en ese momento y para reducir la cantidad de migrantes que estaban cruzando a Estados Unidos. Esto causó que entonces el presidente Andrés Manuel haya hecho un despliegue de la Guardia Nacional a la frontera norte para proteger los intereses migratorios de Donald Trump. Entonces, si regresamos a esta idea de la no intervención, pues en realidad el presidente y el inquilino de la Casa Blanca ha impuesto sus exigencias por medio de nuevo de amenazas y de medidas de mano dura hacia México, y lo único que ha hecho México es atender las peticiones y darle gusto al presidente estadounidense. Entonces, en realidad, la relación bilateral está completamente desbalanceada a favor de Estados Unidos y México nada más cumpliendo las exigencias que han derivado desde nuestro vecino del norte, Mario. Considerando, Lila, recordando más bien que déjame utilizar esto que es durísimo, la palabra que yo voy a utilizar, esta actitud sumisa del gobierno mexicano hacia, y no del gobierno mexicano, sino del titular del Ejecutivo en turno con el presidente de los Estados Unidos, se dio desde Enrique Peña Nieto a su salida, lo recordarás, bueno, toda una comitiva, lo recibimos como presidente cuando era candidato, al yerno se le dio la máxima distinción que tiene este país. Esa actitud pasiva, permisible y sumisa del gobierno mexicano ante Donald Trump, porque no creo que sea ante el gobierno de Estados Unidos, sino ante Donald Trump, ha dado resultados, porque quiero pensar que esto pudiera ser un análisis de los dos presidentes, Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel, de decir, mira, con este ni nos metemos, mejor negociamos, mejor vamos a llevándola tranquila y saquemos la mejor rajada o tajada de esta relación con un presidente que es sumamente agresivo. Y la prueba está ahí, su relación con China, que todavía sigue quebrada. Yo nada más agregaría una cosa aquí, Mario, porque sí hay una diferencia entre la reacción que tuvo la administración de Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que bien es cierto, como lo acabas de mencionar, en el 2016 el presidente entonces, Enrique Peña Nieto, recibe a Donald Trump en Los Pinos, justamente en plena época electoral. Esto le dio mucha plataforma al mandatario estadounidense porque se le cuestionaba mucho si realmente podría ser o se le podía considerar un jefe de Estado. Este es un hombre que es empresario,
que no tenía la experiencia previa de haber servido en algún puesto político en Estados Unidos, y el hecho de que lo hayan recibido como un posible jefe de Estado le dio mucha plataforma política a Donald Trump en el 2016. Dicho esto, el tema de la relación que se culminó al final del sexenio de Peña Nieto, Mario, fue más gracias a la figura de Luis Videgaray y la relación que tenía con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y creo que eso fue una alianza y una amistad que literalmente afectó al gobierno mexicano, porque puso primero los intereses Luis Videgaray que él tenía personales con la Casa Blanca, o la Casa Blanca que podría ser si llegaba Jared Kushner, y en detrimento obviamente de México como país. Nada más que hay que recordar que cuando Trump sale de México en el 2016 y se va a hacer una conferencia de prensa en Estados Unidos, es justamente cuando empieza otra vez este discurso de México va a pagar el muro, México va a hacer todo lo que yo le diga, y esto lo catapultó en las elecciones del 2016. Pero sí, Enrique Peña Nieto, cuando humilló a México, Peña sí salió a defender la dignidad de nuestro país, muy a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que si bien ha tomado una postura de sumisión, y es porque a mi parecer que realmente le tiene miedo a Estados Unidos, aparte de que no le interesan los temas de política exterior al presidente Andrés Manuel. Pero ahora con esta visita que se dio en julio del 2020, hace un mes, donde va Andrés Manuel a Washington a una visita, su primer visita al exterior, es a ver a Donald Trump otra vez en pleno proceso electoral, y en la mera Casa Blanca le agradece por el respeto y comprensión al presidente más antimigrante, más antimexicano y más racista de la historia reciente de Estados Unidos. Me parece de verdad fuera de lugar, y algo que le va a tener un costo político para México y para Andrés Manuel en particular, si es que Biden recupera la Casa Blanca el 3 de noviembre, Mario. Lila, en estos momentos están en la cuenta regresiva en Estados Unidos para las elecciones por la Casa Blanca. Desde tu óptica y sabiendo ahorita que Joe Biden va a la cabeza, no por mucha diferencia, pero una diferencia de varios puntos sobre el presidente Trump, ¿y alcanzará Donald Trump para reponerse de todos los últimos golpes que ha recibido desde la pandemia misma y por consecuencia su impacto económico negativo en toda la nación? ¿O serán los últimos meses como el último de los presidentes? Más bien, serán los últimos meses como habitante de la Casa Blanca sobre la avenida Pensilvania allá en Washington? Pues mira, María, yo creo que si queda algo claro es que en la política todo puede suceder, y evidentemente todavía faltan 2 meses para el 3 de noviembre. Dicho esto, el proceso y el sistema electoral de Estados Unidos es un juego numérico. Más allá de las encuestas nacionales, que muchos las han criticado porque decían que, bueno, Hillary Clinton llevaba una ventaja muy alta en las elecciones del 2016, pero perdió la elección. Sí, pero es porque el sistema electoral de Estados Unidos es muy complicado. El voto popular, es decir, los votos que emiten los ciudadanos por un candidato, eligen a los electores, y es la votación en el colegio electoral que marca el triunfo del candidato que llegue a la Casa Blanca. Entonces, las encuestas en el 2016 decían que iba a ganar Hillary Clinton, y evidentemente ganó el voto popular por casi 3 millones de votos. O sea, pierde el colegio electoral, pero gana el voto popular Hillary Clinton. Al contrario, pierde el voto popular Trump y gana el colegio electoral, y por ende se convierte en el presidente de Estados Unidos. En estas elecciones lo que estamos viendo es que estos estados claves, que son súper importantes porque son los que marcan el triunfo, de los que llegan a los 270 votos que se requieren para ser triunfador en el colegio electoral, Biden lleva una ventaja de alrededor de 8 o 9% a nivel nacional, y que ya lo lleva sostenido. De hecho, es el candidato en los últimos 24 años que tiene esta ventaja tan amplia, llegando a una convención y tan cerca de la elección presidencial. El último presidente que tuvo una ventaja de doble dígitos fue Bill Clinton en 1996. Entonces, tiene una posición muy fuerte y muy estable, que eso le va a ayudar mucho. Pero aún más importante es que lleva una ventaja muy, muy fuerte en estos estados claves, que por ejemplo, Trump nada más ganó en el 2016 por 80,000 votos en los estados de Michigan,
Wisconsin y Pensilvania. Es decir, en 3 estados ganó por un margen menor del 1%. Entonces, ahora todo lo que indica es que la cantidad de electores que tiene ahorita Biden nada más necesita 56 votos más para alcanzar los 270 en el colegio electoral, que al contrario, Trump todavía requiere alrededor de 155 votos en el colegio electoral para alcanzar los 270. Entonces, todo indica que ahorita, con la ventaja nacional y en los estados claves, y con el anuncio de su fórmula a Kamala Harris, que le va a sumar votos con los grupos minoritarios, con los jóvenes, con las mujeres, que puede y se va a convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos en esto porque en la política todo puede suceder, pero desde luego que el mal actuar de Trump ante la pandemia, que ya llevan más de 170,000 muertos, más de 30 millones de personas se encuentran en desempleo en Estados Unidos, que de hecho la economía era uno de los pilares fundamentales en su campaña de reelección de Trump. La caída económica, las protestas y su mal actuar ante esta triple crisis sanitaria, económica y social lo ha desplomado en las elecciones y va a ser muy difícil que se pueda recuperar en los próximos 2 meses. Esa es la fotografía electoral que tenemos el día de hoy, Mario, pero todavía faltan 2 meses, aunque Biden lleva una ventaja muy fuerte. Me gusta y coincido con todo el análisis que acabas de hacer de la diferenciación de votos. Kamala Harris se me hace una extraordinaria y estratégica elección para recoger todos estos grupos que pueden hacer la diferencia. Pero, Lila, perdóname la comparación, pero estaba pensando, cuando me estabas dando esta análisis, lo estaba comparando con nuestra lucha libre, ¿no? Los rudos contra los técnicos, y los rudos siempre tendrán el desprecio del auditorio, pero pues son los rudos, ¿no? Y siempre van a tener algo listo o preparado para poder salirse con la suya o intentar salirse con la suya. Esta analogía la pudiera aplicar ahorita a lo que estamos viviendo entre los republicanos de Donald Trump o el mismo Donald Trump como el rudo contra los técnicos del Partido Demócrata. Lila, ¿me permites un momento? Déjame sacar una pausa. No le vaya a cambiar. Lila Abed es analista y consultora internacional platicando sobre las relaciones de México con Estados Unidos. No se vayan. Al regresar, más de Grillotina. XHMSN, Dominio FM, pasión por la información. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Ante la contingencia por COVID-19, lanzamos la Estrategia Nuevo León. Línea COVID. Especialistas de la salud te atienden 24 horas al teléfono 81 81 30 0000. Video COVID. A través de Zoom, médicos se orientan sobre posibles síntomas. Acompañamiento COVID. Brigadas médicas acuden a colonias detectadas con alto número de contagios. Estrategia Nuevo León. Para cuidar tu salud y la de quienes más amas. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. En el norte sabemos de asar carne, de industria, de fútbol, de hacer dinero. Mucha gente quiere lo que nosotros tenemos, pero prefiere intentar tomarlo por la fuerza que trabajar dignamente. Por eso aquí también aprendimos a cuidarnos a nosotros mismos y a los que queremos. Aquí no somos víctimas, somos previsores. ¿Estás listo para lo que viene? Centigon. No somos una blindadora, somos la blindadora. Visita centigon.com.mx. Dominio FM, pasión por la información. Grillotina. Mario Gámez en tiempo real. Encuéntralo en Twitter, @GámezMario. Lila Abed con nosotros, analista y consultora internacional. Y de nuevo, Lila, agradeciéndote tu tiempo y que estés con nosotros a través de Dominio con tus opiniones. Déjame preguntarte esto, o comentarte y luego preguntarte.
Un tema recurrente después de las elecciones y la gran pérdida, la gran derrota de Hillary Clinton fue el tema de la intervención de los rusos a través de lo que algunos han llamado un fraude electoral en esas mismas elecciones. Y este asunto lo traigo a cuentas por el manejo que se está dando, o el tema que se está recurriendo por la votación a través del sistema de correos de los Estados Unidos, el hecho de querer cambiar la fecha de las elecciones. ¿Ves tú que en el posible escenario de que en Estados Unidos se intente y pueda ser posible un fraude electoral? A ver, primero que nada, no se pueden posponer, por lo menos por una decisión propia del presidente Donald Trump, no se pueden posponer las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Jamás en la historia de Estados Unidos se han pospuesto las elecciones presidenciales, ni en época de guerra se han cambiado la fecha. Esto lo marca la Constitución, que tiene que ser el segundo martes después del primer lunes del mes de noviembre. Entonces es una ley federal, necesitarían un acto del Congreso para realmente cambiar la fecha de las elecciones presidenciales, pero ya el mismo Partido Republicano, con el líder mayoritario de los republicanos en la Cámara de Senadores, Mitch McConnell dijo que no se van a posponer las elecciones y que se van a llevar a cabo el 3 de noviembre como lo marca la Constitución. Pero aparte de ello, la 20ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos marca que el presidente en turno se tiene que salir de la oficina oval el 20 de enero a las 12 del día, es decir, tiene un límite, una fecha límite el presidente en turno en la cual se tiene que salir. Entonces es muy clara la Constitución estadounidense y marca precisamente las fechas y los momentos que marca todo el ciclo electoral y siempre se han respetado. Únicamente en el siglo XIX, cuando estaban en guerra civil, se discutió la posibilidad de posponer la elección presidencial, pero ni en esa época ocurrió y no va a pasar en este proceso. Ahora, en cuanto al fraude electoral por votos emitidos por correo, el presidente Donald Trump ya amenazó con no dar los fondos y el presupuesto necesario al Servicio Postal de Estados Unidos. De hecho, ya hay una campaña muy fuerte por parte de los demócratas y de los ciudadanos de que se le pueda dar el presupuesto necesario al servicio postal para que no haya retrasos de la entrega de las boletas en distritos que favorecen, por ejemplo, a los demócratas, pero que también cuando emitan su voto por correo, que se puedan contar y se puedan llegar las boletas de acorde a los tiempos de la campaña. Ya muchos estados, por ejemplo, 16 estados, entre ellos California, ya hicieron para que todo el proceso se pueda hacer por correo, por el hecho de que estamos viviendo en una pandemia y la salud de los ciudadanos viene primero y muchos no se sienten cómodos saliendo a las urnas a emitir su voto personalmente. Ahora, el presidente Donald Trump tiene un gran aliado dentro del servicio postal, que es uno de estos donantes que lo ha financiado y ha aportado muchos millones de dólares a la campaña de Trump. Y este donante está haciendo todo para dificultar el proceso dentro del servicio postal, justamente para que no les entreguen las boletas a tiempo, para que haya retrasos, para que no se puedan recibir las boletas ya que hayan votado los ciudadanos. Entonces hay toda una campaña rechazando este proceso. El que haya un fraude electoral en realidad va a ser muy complicado, Mario, porque ya hay muchos estados, entre ellos Montana y Oregon, que han hecho votos por correo desde un inicio de su historia y que han funcionado muy bien. Es verdaderamente muy difícil que se pueda hacer un fraude electoral. Sin embargo, el presidente Trump sí tiene ciertas herramientas para dificultar y hacer muy turbulento el periodo de transición. Yo lo he dicho ya, posiblemente esta transición del 4 de noviembre al 20 de enero posiblemente sea la más turbulenta en la historia reciente de Estados Unidos. Uno de los grandes pilares del sistema democrático en Estados Unidos es la transición pacífica del poder. Casi siempre el perdedor le aplaude y festeja al ganador y se hace una transición pacífica de acuerdo a las reglas y a los tiempos que marca la Constitución. Pero aquí el presidente Trump puede utilizar a su procurador William Barr, que es un gran aliado de él, para hacer una investigación sobre lo que tú acabas de mencionar de la intervención rusa en el 2016 para sacar información que literalmente es políticamente sensible. De hecho, hay lineamientos dentro del Departamento de Justicia que prohíben que este tipo de información se pueda publicar tan cerca de una elección presidencial, pero al procurador de Estados Unidos no le va a importar. Puede
utilizar a la Suprema Corte Sí. para que emita un fallo a su favor. Es decir, sí tiene ciertas herramientas para hacer mucho ruido en el proceso de transición y puede dificultar la transición pacífica del poder. Y yo creo que el sistema democrático en este sentido está en peligro, pero más allá de eso no se van a posponer las elecciones y es casi imposible o va a ser muy difícil que se lleve a cabo un fraude electoral. Muy bien. Finalmente, Lila, si dejamos fuera en este escenario la relación México-Estados Unidos, el tema emocional. ¿A qué me refiero con el tema emocional? Las agresiones, los calificativos, que si es sumiso Andrés Manuel López Obrador, que si fue a hacerle la sopa ya cuando fueron a la Casa Blanca. Si dejamos toda esta parte emocional fuera y nos vamos a la parte técnica exclusivamente, ¿qué le conviene a México un triunfo del Partido Demócrata, de regreso al Partido Demócrata, o un presidente como Donald Trump, donde mal que bien México, mal no está? Aquí yo tendría que separar dos cosas, Mario. Primero tienes que separar con quién le va a ir mal o mejor a México y con quién le va a ir bien o mal con Andrés Manuel López Obrador. Me parece que con Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador prefiere que se quede Trump 4 años más en la Casa Blanca, ya dejando toda la parte emocional a un lado. ¿Por qué? Porque Donald Trump nada más se mete en la relación bilateral con México en temas que a él le rinden aprobación o le da gusto a su base electoral. Por ejemplo, él dijo, voy a renegociar el Telecán, que ahora se conoce como el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio. Lo renegoció, cumplió con sus promesas de campaña, le dio gusto a su base electoral, porque él decía que era uno de los tratados, el peor tratado en la historia. Entonces, cumplió con eso. México también cumplió, lo renegoció y ya quedó plasmado en el nuevo TEMEC. Del otro lado era el tema migratorio. Y con esto, como te digo, Trump hizo separación de familias, enjauló a inmigrantes, esto no es emocional, estos son hechos, enjauló a inmigrantes, dejó en proceso de adopción a 3,000 niños por separarlos de sus familias, ha tratado de terminar con DACA, es una orden ejecutiva que hizo Obama en el 2009 para proteger a los soñadores que llegaron a una muy corta edad en Estados Unidos, pero que no tienen la ciudadanía. Más de 600,000 son connacionales mexicanos que están protegidos bajo esta orden ejecutiva. Hizo el Permanece México, que hoy en día tenemos una crisis humanitaria del lado de nuestra frontera, porque a inicios de este año tenemos ya más de 60,000 inmigrantes en nuestra frontera norte, esperando sus peticiones y audiencias en las cortes estadounidenses para ver si se les puede aprobar su petición de asilo. Se está construyendo el muro, que es una cuestión, no es emocional, es un hecho. Entonces, Andrés Manuel se siente muy cómodo diciendo, entre yo cumpla más o menos con las peticiones que me lanza Trump, el presidente y el inquilino de la Casa Blanca no se va a meter en los asuntos internos de México y él puede seguir con su cuarta transformación con la tranquilidad de que la primer potencia y vecino del norte no se va a meter en el proceso interno de México. Por lo contrario, si llega Biden a la Casa Blanca, entonces le puede favorecer a México y a los mexicanos y no tanto a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? No es un tema de rencor, no es un tema de venganza de los demócratas. Van a tener unos problemas internacionales mucho más fuertes que la relación bilateral con México, porque está muy descompuesto el sistema internacional después de lo que ha hecho Donald Trump. Pero sí van a hacer cosas que van de acuerdo a las prioridades y a la agenda de la plataforma política de los demócratas. Y dentro de eso está violación de derechos humanos, el alza en homicidios, el alza en feminicidios, los asesinatos de los periodistas, derechos laborales que vienen plasmados ya en el marco jurídico regulatorio del nuevo TEMEC, el tema de cambio climático, energías renovables. ¿Por qué? Porque son parte fundamental del Partido Demócrata. Lo estamos viendo ahorita en la Convención Nacional. Ayer Bernie Sanders y el mismo presidente Biden están impulsando una agenda de cambio climático muy innovadora y muy fuerte. Y si vemos lo que está haciendo Andrés Manuel en estos sectores, en estos temas, pues la 4T deja mucho que desear. Entonces sí se va a enfrentar con un problema si llega Biden, pero no por un tema de los demócratas, por un tema de que Andrés Manuel no ha podido cumplir y no ha podido enfrentar estos temas de manera eficiente. Los videos publicados del Cártel Jalisco Nueva Generación, con un despliegue de fuerzas como si fuera un ejército, que se les haya escapado o que lo hayan dejado libre, peor aún, a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán, la matanza de la familia Lavarón.
O sea, son cosas que a los estadounidenses les preocupa porque a ellos les afecta su seguridad nacional, aparte de que ellos tienen una crisis de salud pública en Estados Unidos, el tráfico de droga para ellos va a ser un problema, y el hecho de que Andrés Manuel siga con abrazos y no balazos ante el crimen organizado, pues evidentemente le puede causar que la llegada de los demócratas pongan en jaque a la 4T y la cuarta transformación de Andrés Manuel, aparte de que ha implementado medidas antidemocráticas que están debilitando las instituciones de México, que están debilitando los órganos autónomos en México, y eso se los puede cuestionar Estados Unidos con una administración de Biden. Entonces creo que para Andrés Manuel es mejor que quede Donald Trump 4 años más. Creo que para México, para la democracia mexicana, para nuestros connacionales mexicanos en Estados Unidos, porque ya se comprometió Biden como uno de sus primeros actos en la presidencia, legalizar los 11 millones de inmigrantes protegidos bajo DACA para darles la ciudadanía estadounidense, creo que le va a beneficiar más a México, a nuestros connacionales. Una llegada de Biden creo que no le va a favorecer a Andrés Manuel, y por eso Andrés Manuel prefiere que se quede Trump 4 años más. Bueno, pues todos echen el respaldo para atrás, sírvanse sus palomitas y empecemos a ver este escenario y este espectáculo que se está dando allá en Estados Unidos a partir de ya, incluso las intervenciones demócratas extraordinarias como la de Michelle Obama el día de ayer, igual que la de Bernie Sanders. Y bueno, pues quién iba a decir que al final, la cierre del 2019, Donald Trump era el hombre más poderoso y más fuerte, no nada más de Estados Unidos, sino del planeta, y se podía mofar de serlo, al grado de pelearse con todo el mundo, incluyendo con China, y hoy está contra la pared. ¿Repetirá 4 años más en la Casa Blanca? Eso está por verse. Lila Abed, muchas gracias por tus palabras, por tus comentarios y por participar aquí en La Guillotina, aquí en Dominio. Mario, gracias a ti por la invitación. Un saludo a todo tu público. Gracias, Lila, un gusto. Gracias, analista y consultora internacional Lila Abed. Gracias por su atención. No le vaya a cambiar, que ya viene el noticiero a continuación. Yo regreso.